Bienvenidos sean mis estimados alumnos a un video más de Urgencias Médicas. Yo soy el doctor Pauleri y el día de hoy vamos a ver nuestro último video del tema de traumatismo abdominal, haciendo un repaso de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se realizan en estos pacientes. Vamos a tener la colocación de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica va a tener como objetivo aliviar la dilatación aguda, descomprimir el estómago y extraer el contenido gástrico. Colocar una sonda nasogástrica nos puede evitar complicaciones fatales como una broncoaspiración. Es importante que en el contexto del paciente con traumatismo abdominal, a la hora que nosotros introducimos la sonda, hay que jalar un poco de contenido gástrico para verificar la presencia o no de sangre. Si encontramos presencia de sangre, nosotros deberemos de sospechar de una lesión del tubo digestivo. Ahora bien, prácticamente a todo paciente con traumatismo abdominal se le va a colocar una sonda nasogástrica. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales nosotros sospechemos fractura de la base de cráneo, y es decir, pacientes que tengan equimosis palpebral, pacientes que tengan epistaxis u otorragia, o pacientes que tengan signos como signo de Badl o ojos de mapache, vamos a tener que en ellos no se recomendará colocar la sonda de manera nasogástrica. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros intentemos meter la sonda, si es que hay una fractura de la base de cráneo, si está fracturado en esfenoides, entonces va a pasar de largo mi sonda y en vez de que se vaya a estómago, se va a meter en la cavidad encefálica, ¿sale? Por lo tanto, si es indispensable colocar la sonda, vamos a tener que colocarla de manera oral, ¿sale? Ahora, la sonda vesical, la sonda Foley, ya habíamos practicado un poquito de ella en el último video, va a ayudarnos a aliviar la retención urinaria, a descomprimir la vejiga y, súper importante, a medir la uresis de nuestro paciente. Recordemos que la uresis, mililitro por kilo por hora, es un parámetro muy importante para evaluar la respuesta de nuestras medidas en un paciente con estado de shock. Sin embargo, la sonda Foley la vamos a contraindicar si existe fractura de pelvis. Y en estos casos, como no podemos meter la sonda por la uretra, porque hay riesgo que la uretra esté lesionada, la vamos a colocar de manera suprapúbica a través de un catéter, ¿sale? Es decir, vamos a puncionar directamente a la vejiga para poder hacer esta evaluación. Ahora, en todo paciente que haya recibido un traumatismo abdominal, hay que estar pendientes del contenido de la sonda Foley, ¿sale? Cuando nosotros vemos que hay hematuria macroscópica, es decir, presencia de sangre que nosotros no podemos apreciar, hay que sospechar que nuestro paciente o tiene un trauma genitourinario o tiene un trauma intraabdominal y muy probablemente comprometió sus riñones, ¿sale? Es relativamente frecuente, digamos frecuente, no normal, relativamente frecuente que un paciente con traumatismo abdominal, principalmente cuyo mecanismo de lesión fue en el dorso, llegue a presentar hematuria macroscópica, precisamente por el traumatismo renal, ¿sale? Frecuente, no normal. Evidentemente, toda hematuria macroscópica deberá de reportarse y de investigarse. Y precisamente para investigarse, nosotros podemos hacer un estudio que se conoce como uretrografía retrógrada. En uretrografía retrógrada, nosotros vamos a meter medio de contraste a través de la uretra y vamos a tomar plaquitas para poder visualizar en contorno del sistema genital, bueno, principalmente del sistema urinario, ¿sale? Y de esta manera nosotros veremos si verdaderamente todo está íntegro o bien si hay alguna fuga o bien si hay alguna obstrucción, ¿sale? Como en el caso de la imagen que les estoy poniendo. Se supone que el medio de contraste debería de pasar completamente entero de aquí a acá, pero acá en la imagen no es ese el caso, lo que sugiere que hay una estenosis, ¿sale? Ahora, ¿a qué pacientes les vamos a hacer este estudio? Aquellos pacientes que desde el traumatismo ya no pueden orinar, pacientes que tengan fracturas inestables de pelvis ya confirmadas, sangre en el meato urinario, hematoma perineal y prostatata, es decir, todos aquellos datos que me hagan sugerir que el paciente pudiese llegar a tener una lesión de la uretra. Cabe destacar que la uretrografía retrógrada se debe de hacer por el médico especialista, ¿sale?
ya que si bien se está metiendo una sonda por la uretra, pero se debe de hacer con una técnica y con cuidados diferentes a lo acostumbrado para colocar una sonda Foley, ¿sale? Ahora bien, ¿qué otros estudios tenemos a nuestro alcance para poder evaluar el daño, en extensión del mismo en un paciente con traumatismo abdominal? Vamos a tener 3. La evaluación con ultrasonido focalizado en trauma, que se abrevia como FAST, el lavado peritoneal diagnóstico y la laparotomía, ¿sale? ¿A quiénes se lo vamos a hacer? A todo paciente que tenga traumatismo abdominal acompañado de inestabilidad hemodinámica. Es decir, todo paciente que ya le estamos pasando nuestras soluciones y no nos está respondiendo. Acuérdense, todo paciente que tiene este tipo de datos hay que pensar 2 cosas. O tiene una hemorragia interna, como sería en el caso del traumatismo abdominal, o es otro tipo de choque. Pero acá nos vamos a enfocar directamente en que si un paciente tuvo traumatismo abdominal y tiene choque hipovolémico y no está respondiendo a la terapia de líquidos, lo más lógico de pensar es que tenga una lesión interna, que tenga una hemorragia interna. Y vamos a usar estos 3 estudios para poder determinar si sí o si no. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera vamos a tener también otras condiciones que nos obligan a hacer este tipo de estudios? Además de la inestabilidad hemodinámica, también se deberá de sospechar en todo paciente que además de traumatismo abdominal tenga alteración en el estado de inconsciencia, alteración en la sensibilidad, lesiones costales, pélvicas o lumbares, que en la exploración física sea dudosa, que en paciente esté anestesiado y por lo mismo que está anestesiado no nos puede expresar realmente en la molestia que tiene, o bien que el paciente haya tenido un cinturón de seguridad puesto y que el traumatismo haya sido de alto impacto y que haya tenido probable lesión intestinal, precisamente por un mecanismo de compresión, ¿sale? Ahora bien, recordemos que en la realización de los estudios no debe demorar el traslado del paciente a su tratamiento definitivo. Si el paciente ya va a pasar a quirófano para que le hagan una laparotomía exploratoria, no porque todavía no le han hecho su uretrografía retrógrada endoscópica o porque todavía no se le ha hecho su, por ejemplo, que todavía no han hecho su ultrasonido, no por eso vamos a esperarnos, ¿no? El tratamiento definitivo del paciente se tiene que hacer independientemente si los estudios todavía están o no están completos. ¿Sale? Ya sobre la marcha de ese tratamiento definitivo, ya se irán viendo otras cuestiones, pero acá lo importante es que el paciente mantenga la vida. De nada va a servir que ya hayamos confirmado que sí tenía el paciente una perforación intestinal, si ya se murió, ¿sale? Ahora, dentro de los estudios, vamos a tener en FAST, ¿sale? La evaluación con ultrasonido focalizado en trauma. Vamos a tener que este ultrasonido se va a enfocar específicamente en buscar la presencia de sangre en cavidades dentro del peritoneo. ¿Sale? Aquí se llama FAST tanto por las siglas en inglés, como también porque de alguna manera, a diferencia de otros ultrasonidos, aquí no se está viendo que qué tamaño tiene el hígado, que si en páncreas tiene piedras, no. Acá se está enfocando a si hay o no hay presencia de líquido libre en lo que va a ser el peritoneo. ¿Y en qué cavidades se va a buscar? Se va a buscar en el pericardio, se va a buscar en la fosa hepatorrenal, se va a buscar en la fosa esplenorenal y se va a buscar en la pelvis, principalmente en el fondo de saco de Douglas, específicamente en las mujeres. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estas son las zonas de cavidades de peritoneo donde se puede llegar a amontonar sangre. Y cuando hay una perforación, puede llegar a sangrar e inicialmente en peritoneo se puede contraer para mantener esa sangre almacenada, que no se distribuya por toda la cavidad abdominal, y eso nos puede tener sangrados ocultos. Gracias al estudio del FAST, nosotros podemos sospechar si hay o no existe la presencia de esta sangre. Ahora, es importante hacer hincapié que el FAST es operador dependiente, o sea, su eficacia depende de qué tan chingón es en que se encuentra haciendo el ultrasonido, ¿sale? Así que no nos olvidemos de ese aspecto. Ahora bien, tenemos otro estudio, que es el lavado peritoneal diagnóstico. En el lavado peritoneal diagnóstico, nosotros vamos a introducir solución fisiológica a la cavidad abdominal y una vez que la introducimos, la volvemos a extraer y revisamos si ese líquido que metimos inicialmente tiene o no tiene sangre. ¿Sale? Si tiene sangre, evidentemente me estaría sugiriendo que el paciente tiene una lesión intraabdominal. Ahora, ¿a quienes no les podemos hacer lavado peritoneal diagnóstico de manera relativa? Pacientes que hayan tenido cirugía abdominal previa
obesos mórbidos, pacientes con cirrosis avanzada por en riesgo de hemorragias y o pacientes con coagulopatía previa por lo mismo. ¿Sale? Vamos a tener que, si nosotros necesitamos lavado peritoneal diagnóstico a nuestro paciente y obtenemos más de 10 mililitros de sangre y se acompaña además de alteraciones hemodinámicas, el paciente tiene que pasar inmediatamente a quirófano. ¿Sale? Es indicación de naparotomía urgente. Ahora, como ya les había dicho, el procedimiento es introducir 1 litro de solución fisiológica, se comprime en abdomen, se rota en paciente, como que si lo agitáramos, y una vez que ya hicimos esto, recuperamos el líquido. ¿Sale? Nuestra prueba va a ser positiva si encontramos presencia de más de 100,000 glóbulos rojos, presencia de líquido intestinal, fibras vegetales o bilis, lo que me sugeriría que o se perforó en el intestino, o se perforó en la vesícula, o en otra parte del tubo digestivo, presencia de más de 500 leucocitos, o bien presencia de gran positivos en tinción, aunque estos últimos 2 criterios ya serían más referentes a otro tipo de entidades, peritonitis bacterianas, por ejemplo. En este caso del trauma, lo que nos interesa a nosotros es que no haya sangre o restos de contenido de tubo digestivo o accesorios. ¿Vale? Tenemos nuestra TAC contrastada. La TAC contrastada, la tomografía axial con contraste, la vamos a realizar únicamente en pacientes que estén hemodinámicamente estables y que no tengan indicación de naparotomía de urgencia. Por lo general, este estudio lo hacemos cuando tenemos un paciente que aparentemente ya está estabilizado, pero solo nos queremos asegurar que no haya daño a otros órganos que pudieron haber pasado desapercibidos. Los estudios de contraste, ya vimos la uretrografía, la cistografía, que es lo mismo, pero cuando ahora en medio de contraste llega la orina, la pielografía, que es cuando llegan los riñones, y las series gastroduodenales, que esta sí se introduce en medio de contraste a través del tubo digestivo para evaluar el contorno del mismo. ¿Sale? Y ya de ahí vamos a tener la laparotomía exploratoria. La laparotomía exploratoria va a consistir en exploración quirúrgica con visualización directa de la cavidad abdominal. Es decir, vamos a abrir a nuestro paciente y vamos a ver qué rollo hay. ¿Sale? La mayor parte de las heridas causadas por arma de fuego van a ser indicaciones de laparotomía exploratoria inmediatas debido a que las heridas de arma de fuego van a alojarse en trayectorias impredecibles y es importante evaluar que no haya lesiones a estructuras vasculares. ¿Sale? O sea, déjense la perforación, que no haya dañado, por ejemplo, aorta abdominal o alguna de sus principales ramas. ¿Sale? Ahora, en las heridas que son por arma de fuego, se puede llegar a ser un poco más selectivo. ¿Sale? Es decir, nosotros haremos naparotomía de urgencia a un paciente con herida de arma blanca siempre y cuando tenga alteraciones hemodinámicas, que haya sido por un proyectil de arma de fuego, ya lo vimos anteriormente, que tenga datos de irritación peritoneal o que tenga datos de penetración de fascia. ¿Sale? Si tiene alguno de estos, entonces ya se ganó que lo pasemos a quirófano. ¿Sale? Y ya por último, ¿qué es mejor? ¿En ultrasonido FAS o en lavado peritoneal diagnóstico? Bueno, en FAS tiene una ventaja y es que es rápido y es no invasivo. ¿Sale? O sea, no necesitamos meterle nada al paciente y es relativamente rápido, es FAS, ¿no? Ahora bien, el problema que tiene FAS es lo que ya había mencionado, que es operador dependiente y que aunque llegue a salir negativo, no te da la garantía de que verdaderamente tu paciente no tenga lesión abdominal. Puede que a lo mejor te dio negativo porque el operador no fue muy bueno o porque a lo mejor la cantidad de líquido todavía no era suficiente para ser detectado. Ahora, en lavado peritoneal diagnóstico, ¿cuáles son sus contras? Sus contras es que es invasivo y es más tardado, pero su beneficio es que te permite tener mayor garantía de que si sale positivo, si hay sangre, quiere decir que el paciente sí tiene una perforación o tiene una lesión por ahí, por lo tanto tiene que pasar a una laparotomía. ¿Sale? Nada más que, obviamente, si encontramos nosotros sangre en el líquido peritoneal, no vamos a saber esa sangre de dónde vino. O sea, no es como en ENFAS. En ENFAS, en base a las cavidades que se llenaron de sangre, podemos intuir cuál es el órgano afectado. En cambio, en el lavado peritoneal diagnóstico, sabemos que algo está perforado, pero no podemos saber qué es. ¿Sale? Por lo tanto, recomendación personal, ENFAS en manos de un profesional. ¿Sale? Si tienen una persona con alta experiencia bien capacitada, un FAS nos puede llegar a sacar de dudas. ¿Sale? Ahora bien,
Tanto Cienfaz como lavado peritoneal diagnóstico salen positivos, no se olviden que esto es indicación de naparotomía exploratoria. Se va a quirófano inmediatamente para atender la causa de la perforación. Y bueno, chicos, de esta manera llegamos al final de nuestro tema de traumatismo abdominal. Espero que les haya gustado este video, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.